Bueno, ahora vamos a conversar sobre la situación del presidente Alejandro Toledo. Yo no sé por qué siempre que invito al doctor Pedro Angulo, toca Alejandro Toledo. Parece que acá hay algo que siempre tiene que explicarnos sobre la situación legal del expresidente. También está con nosotros la doctora Delia Muñoz, quien nos acompaña esta noche. Muchas gracias a los dos por estar aquí acompañándonos. A ver, primero las damas. Claro. Doctora, ¿complica la situación legal del presidente Toledo o este es un incidente en un país extranjero en el cual no tiene absolutamente nada que ver el hecho de que haya sido detenido el día de ayer? Bueno, complica la imagen de nuestro país, ¿no? Porque es penoso ver a un expresidente pues, que se ha detenido por estar ebrio. Pero respecto de la extradición, yo no creo que tenga una mayor influencia. En la actualidad el trámite está en la fase política. Según el Tratado de Extradición, antes de que pase al juez federal, el Ministerio de Relaciones Exteriores o State Department tiene que analizar el caso y decir de que no estamos ante una situación de persecución política y proceder ya con el análisis de fondo. No creo que tenga en su momento mayor relevancia para el efecto mismo de la extradición, ¿no? Podría tener efecto si es de que él está intentando sacar la residencia o la ciudadanía, donde sí se analizan ese tipo de situaciones para evaluar su condición de buen ciudadano. Él ya la debe tener, ¿no? Que la debe de tener, porque con tantos años allí es muy difícil estar solamente con permiso de trabajo, ¿no? Doctor Angulo, ¿en qué estado estamos en la extradición de Alejandro Toledo en este momento? Sabemos que el documento está siendo observado, estudiado, analizado por el Departamento de Estado. Ya se han cumplido los pasos a nivel nacional. Entonces ya lo que cabe es esperar que el Estado norteamericano entregue, después de formarse una opinión, el documento al juez que le corresponda tomar decisión sobre la extradición del señor Toledo. Lo que llama la atención es la demora que está habiendo, ¿no? Porque ya son varios meses que lo están estudiando. Ahora, qué fácilmente es ubicable Alejandro Toledo, ¿no? Me imagino que cuando sale la extradición se pondrá de derecho. Se supone, porque él, digamos, esto último que ha hecho, que nos da la imagen de una persona que aparentemente no puede cambiar, ¿no? Porque es un problema que él se le detectó antes de que fuera presidente. Terminó la presidencia, lo recordamos en algunos actos en los cuales estaba también mal, y ahora en el extranjero sigue en el mismo estado, en la misma situación personal, y después además trata de desmentirla, lo cual como persona le quita pues cualquier seriedad en lo que él dice, ¿no? Se comporta como un mendaz, una persona que simplemente miente tratando de quedar mejor, pero no se da cuenta que está quedando peor. Así es. Si me permite, sí. Lo que ocurre es de que él está armando una narrativa de persecución política y de ataque siempre. Hay que recordar que el estado de California es un estado bastante especial dentro de los Estados Unidos y ha sido uno de los primeros en tener regulada la figura de una demanda similar a la acción de amparo contra las decisiones de extradición o de deportación. Y en ese contexto, en este proceso de amparo, sí se analizan este tipo de condicionantes o no de decisión política para conceder o una deportación o una extradición. Correcto. Entonces él está jugando las cartas con esa mirada. Esperemos que las cosas se den rápido, respetando el debido proceso del expresidente y rápido también, y que también el expresidente deje de hacer esos shows internacionales. Vayamos al tema de los colaboradores eficaces. A ver, la declaración del señor Barata se ha extendido ahora a abril. ¿Eso es normal? ¿Eso está bien? El problema es que se genera pues en los medios de comunicación una ansiedad por que no hay muchas cosas nuevas, ¿no? Lo que sucede es que el señor Barata dijo una primera información cuando todavía no habían declarado otras personas que también son colaboradoras. Y se supone que dentro de los datos que se han obtenido a partir de las respuestas de estas otras personas que últimamente declararon, se han hecho preguntas, interrogatorios extensos.
Un interrogatorio no debe de disminuir por lo menos de unas entre 40 a 60 preguntas para poder extraer información. Y en ese sentido debe haber ocurrido que se presente información que es necesario cruzar con lo que dijo el señor Barata. Eso es lo que motivaría además lo que fue la demora, ¿no? Que ya estaba planificada sus declaraciones en marzo y se han retrasado para abril, y últimamente lo explicó el doctor Vela Barba. Ahora, ayer veo a José Domingo Pérez entrando al penal de Santa Mónica para hablar con Keiko Fujimori, para interrogar a Keiko Fujimori. Y tenemos al mismo equipo especial Abajato, pero están metidos, tienen demasiadas aristas. ¿Creen que este equipo especial tiene el tiempo? No vamos a valorar a las personas si están bien o están mal, sino si tienen el tiempo, las condiciones para poder, no deberían estar abocados ya hasta el caso OAS, el caso Odebrecht, más el caso Cócteles. Yo sé que todo tiene que ver, pero ¿está bien como está diseñado el equipo? ¿Se podría hacer una reforma ahí, doctora Muñoz? A la doctora Muñoz primero, a ver. Mire, lo que uno ve es que la Fiscalía está marchando un poco lento en las investigaciones, en la conducción. Quizás están sobredimensionados en las mismas y están tomando muchos casos a la vez, pero todos están mezclados. Y también hemos escuchado de manera constante en los últimos meses un reclamo por parte de los fiscales líderes de grupos de una necesidad de mayor presupuesto, porque los fiscales titulares son los que conducen la investigación, pero cuando uno desarrolla una actividad tiene detrás a un grupo que lo apoya con la traducción, con la entrega, con el hacer las comparaciones, y el fiscal es el gran director de orquesta. Yo creo que aquí el fiscal está haciendo casi de todo porque no veo que todo avance muy rápido. Pero ¿no? hay un tema de acumulación de expedientes, ¿no? Yo no soy abogado, pero algo aprendo escuchándolos a ustedes. Pero yo lo que veo es que hay una acumulación, ni siquiera veo que tengan todos el común denominador. No lo sé, de repente me estoy equivocando. ¿O está bien cómo se está llevando el caso? Aparentemente la idea es marchar precisamente hacia eso, ¿no? La diferencia entre el último viaje que hubo respecto a los anteriores es que antes iba un fiscal o dos, ¿no? Y teóricamente había uno que era el más importante, que es el que en sí mismo iba a interrogar. Supongo que el doctor fiscal superior Vela Barba iba de apoyo para algunos trámites, pero el que trabajaba teóricamente era uno solo. En cambio, en el último viaje han ido como 4, 5, 6 fiscales. Eso quiere decir que han descentralizado los interrogatorios. Eso quiere decir que hay más personas que están empoderadas de la información. Y eso es la tendencia en el nuevo modelo procesal penal, que precisamente se ve en este tipo de delitos, donde se habla de un equipo corporativo, ¿no? Fiscalías corporativas, donde si un fiscal deja de trabajar, los otros lo pueden reemplazar teóricamente en las mismas condiciones del fiscal que estaba ahí. Entonces usted considera, doctor Angulo, que sí estamos siendo eficientes, ¿no? No quiero, por eso, no valoremos si está bien o está mal el trabajo de los fiscales, eso lo evaluaremos al final. Hoy, ¿somos eficientes con el manejo de este equipo especial? Hay que sumarlo, se han acumulado procesos que no tienen nada que ver. Ahí, ¿cuál es su valoración? Lo que creo es que está mejorando, ¿no? De repente, como bien dice, la eficiencia la vamos a ver en la parte final, pero está mejorando porque se están empoderando más, hay trabajo más en equipo, que eso es muy importante, no es un solo fiscal. Entonces, esa es la tendencia. Yo pienso que además si han pedido ayuda, como efectivamente hemos escuchado y lo recuerda la doctora, es que se requiere, y eso quiere decir más personal capacitado, porque recordemos que hubo cambios, ¿no? Con el anterior fiscal de la Nación, se quitó personal. Entonces, siempre el personal es muy necesario en cualquier despacho. Yo lo digo por conocimiento de causa, porque he sido fiscal. Se requieren muchas manos. Los interrogatorios, en las respuestas, tienen que ser analizados los datos y apuntados en tablillas. Eso no lo puede hacer una sola persona. Uno ya, como dijo la doctora, controla, dirige como el director de orquesta, pero son varios los que tienen que trabajar. La carga siempre es en aumento y el público, la ciudadanía exige que todos avancen a la vez. No va a decir, bueno, uno ya avanzó. Siempre se pide que todo avance. En los casos nacionales, los interrogatorios corren por cuenta de los fiscales adjuntos al fiscal principal y se llevan a cabo simultáneamente 10, 8,
12 declaraciones, ¿no? Y se van comparando. Sí. Pero ya tienen que entrar a la fase de depuración. Yo creo que tienen que utilizar los métodos de análisis, los cuadros comparativos, todo lo que existe en la técnica de investigación para poder ya comenzar a realizar las denuncias, donde tienen que estar individualizados los hechos supuestamente delictuosos, que el doctor Angulo conoce mucho mejor que yo, para pasar a realizar las imputaciones y cruzarlo con las pruebas en cada uno de los casos, ¿no? Creo que la Fiscalía tiene delante un reto y yo insisto, ya son varios años desde que reventó el caso y todavía no hay una sola acusación. Y viene OAS y vienen más cosas y hay más información y hay menos gente y la gente se impacienta y los medios están haciendo denuncias y nadie está denunciado. Y uno de los que más llama la atención es el caso del señor Ollanta Humala, ¿no? Porque ya se había ofrecido la acusación para los últimos meses del año que pasó. Luego, creo que en enero se recordó que ya venía la acusación, se dijo un mes y ahora... Es que por eso vienen los abogados del señor Ollanta Humala, el señor Gazañadú, y viene el abogado de Alejandro Toledo, viene el abogado de todo el mundo y dice, no hay denuncia, no hay nada. Todavía mi defendido tiene su presunción de inocencia con toda razón. Entonces ya no se le puede preguntar nada, ya me pongo a hablar de fútbol. Pues. Claro, pero es que tienen la razón, porque además en el caso del señor Humala y su esposa estuvieron privados de libertad. Se supone que para poder investigar sin que obstaculicen el proceso y formular denuncia, y no hay nada. O sea, eso no se puede permitir en un Estado de Derecho. Por eso yo muchas veces he comentado que siento que la Fiscalía trabaja como en un reality show. La captura, la prisión preventiva y luego se olvida y pasa a otro, y como las personas confunden lo que es prisión preventiva con la sanción ya definitiva, creen que con eso pueden ir mitigando a la opinión pública, pero no es así. Eso genera una mayor sensación de impunidad, porque hasta ahora no vemos un fallo donde la Fiscalía pueda lograr cumplir su cometido, que es demostrar la existencia de un delito y además probarla y conseguir una condena. Sí. Y el tercer tema, y el último tema que vamos a discutir el día de hoy es, también tiene que ver con el caso Odebrecht, ¿no? Se le va a interpelar al ministro de Justicia, Vicente Ceballos, sobre algunos puntos, básicamente esto que cuestionaba el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, que es el acuerdo con Odebrecht. Muy poca plata, dicen, ha estado pagando Odebrecht. Y algo que es cierto es, no se tiene claro bien cuánto está pagando, cuáles son los intereses, cuáles son... A ver, el ministro de Justicia ha dicho, no, pues esto es tan secreto que ni yo lo sé. Y voy a ir al Congreso a decir cosas que no sé. ¿Es así? Bueno, lo real es que el acuerdo todavía no se conoce, ¿no? Pienso en el acuerdo final, porque lo que se conoció era lo que se estaba preparando y eso se filtró, lo analizamos, vimos que no eran las cosas tanto como se decía, que solamente eran 4 casos, habían hasta 38 casos en los cuales estaban colaborando. Y la realidad es que sí ha habido una queja, creo que todos tenemos un sinsabor en relación a lo que están devolviendo como reparación, pero también estamos catalogando la importancia de conocer quiénes fueron las personas que traicionaron los intereses peruanos y que además, en la medida de lo posible, reciban la sanción adecuada, ¿no? Eso tiene un valor importante. Y aparece un poco injusto el hecho de que se haga esta interpelación en un momento en que se está celebrando o se va a celebrar ya un segundo acuerdo con OAS, que es otra empresa también que tuvo aparentemente su caja para estos fraudes en contra del interés nacional. Entonces, eso no parece como que fuera parte de un trabajo de lucha contra la corrupción. Debe haber secretismo, debe haber sesión secreta en el Congreso. El fiscal Vela Barba dice, a mí solo me puede controlar el Poder Judicial, a mí no me puede decir nada el Congreso, ¿es así? Vayamos por partes y cucharadas. Un acuerdo de colaboración eficaz se trabaja en el Perú desde hace décadas. Tenemos cientos y hasta miles y siempre han sido de carácter secreto. Y el Ministerio de Justicia los almacena en un lugar especial que tiene bajo llave y con una caja fuerte. O sea, de que esto los fiscales conocen y los procuradores también, cómo es de que se maneja un acuerdo de colaboración eficaz desde su fase inicial hasta que se aprueba de una manera absolutamente ni siquiera reservada, sino secreta. Dicho esto, pasemos al tema del acuerdo
al cual todos hemos accedido porque alguien lo filtró. Ese acuerdo se hizo público porque alguien no fue cuidadoso y se lo entregó a alguien o se lo fotocopiaron o lo dio. Entonces, el pecado original está allí. Muy bien, que se firme el acuerdo y que cada quien asuma la responsabilidad que le corresponda. ¿Por qué estamos discutiendo qué caso entra, el monto que estamos dando? Precisamente porque se rompió el núcleo más importante de un acuerdo de colaboración eficaz, que es el secreto. Y además la lección es no aprendida, porque ahora tenemos al procurador ad hoc para estos casos que anda contando por calles y plazas que está negociando con OAS. La verdad es de que yo muy pocas veces, y acá el doctor Angulo ha sido fiscal, cuando se negocia un acuerdo de colaboración eficaz, no se comenta sino solamente con la gente que está involucrada en el caso y nadie conoce de los alcances o de cómo se está en los avances hasta que este no está concluido. En cuanto a que el Congreso cite o no al Congreso, es una facultad al ministro de Justicia. Es una facultad de control del Congreso. Es una facultad de control que es oportuna, que es inoportuna, podríamos discutirlo. El señor podrá, desde mi punto de vista, él puede negarse a contestar todas aquellas preguntas que están referidas al tema del acuerdo, porque está todavía bajo la supervisión de un juez y pasar a dar respuesta a las preguntas que considere pertinentes. Pero yo para lo que veo que ha servido el pedido de interpelación es que se han puesto como que las pilas, ¿no? Entonces hemos visto de que han citado a los abogados del caso del presidente Toledo, que es otra pregunta, que están mucho más proactivos y que están hablando. Pero puede generar una crisis política, Va censuran al presidente, seguramente censuran al una ministro de crisis Justicia política. y mañana llaman al presidente del Poder Judicial, el señor Lecaros, también a preguntarle, señor, dígame los términos del acuerdo con Odebrecht. Y no hay respuesta. Lo cierto es que pienso que el ministro no tiene que conocer exactamente todo. En sus manos no tendría por qué llegar el acuerdo antes que lo apruebe el juez. El ministro debe haber dado directivas. El presidente ha opinado y ha Sí dicho, es. yo hubiera pagado más. El problema es pues cuando pasan estas cosas, ¿no? Lo que pasa es que en una negociación uno quisiera como que todo fuera pues para el país, pero están en igualdad de condiciones relativas porque yo tengo algo que a ti te interesa y el otro también tiene algo que a mí me interesa. En este caso a los fiscales les interesa la información y no la tienen, y al otro le interesa estar en mejores condiciones. Evidentemente en una negociación ninguno puede decir todo me beneficia a mí, y yo pienso que esa es la perspectiva de la que parte la crítica, ¿no? Todo debería de ser, el Perú debería haber recuperado, pero no estamos pensando que el Perú es el 8º país que está negociando este tipo de cosas, que Odebrecht es una empresa quebrada, que está en dificultades y que nosotros hemos llegado tarde. Claro. Permíteme Sí. complementar. La ley 30.037 y su reglamento, que es la ley denominada para el pago rápido de las reparaciones de las empresas involucradas en actos de corrupción, establece todo el procedimiento a seguir para calcular el monto de la reparación cuando estamos en una EPP, en una licitación, el lucro cesante, el daño moral. Es un reglamento que tiene las fórmulas a aplicar y establece quiénes son los sectores que tienen que emitir opinión: el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Economía y Finanzas, la entidad involucrada, cómo se contratan los consultores. Es decir, de que si uno lee las normas, allí va a encontrar toda la ruta que se debe de seguir para llegar a un monto de la reparación. Por eso yo creo que el presidente de la República abrió hace la boca mal en y lo ha hablar. metido en un lío, porque su asesor jurídico es el ministro de Justicia, y cuando el presidente opina es porque su asesor, pues, su asesor jurídico le debió de dar un consejo. De repente le dijo era más, era menos. Qué delicado, por eso es la posición en la que está, en la cual uno tiene que ser muy... La posición más complicada es la de los que negocian, ¿no? Porque negocian en una realidad que no les es fácil, complicada, y que necesitan ciertos elementos que son la información. Pueden tener directivas, que yo estoy absolutamente seguro que las han tenido, porque se trataba de pasar por encima de una ley, ¿no? Permitir un trabajo de una empresa que por ley estaba ya prohibida debido a las situaciones que se habían dado. Entonces no era nada complicado, pero definitivamente el Estado peruano, el Ejecutivo, tiene que haber sido consultado y tiene que haber dado una directiva general sobre eso,
ya se ha dado pues la negociación. Correcto, sí. Bueno, ya con esto terminamos. Dígame, doctora, No, pero usted tiene solamente la última de que, palabra. No, solamente de La que... primera y la última. Yo no sé si usted cuando ejerce la práctica privada y va a negociar con alguien, usted va por calles y plazas contando que va a negociar y cuáles son los extremos y quiénes ya se han animado. Cuando uno negocia, ¿no? Uno lo hace con mucha reserva, Así con es, un perfil es lo bajo. que debe de ser. Las personas que están negociando nunca hablamos sobre el contenido Claro, ni hay un con juego quién lo político, hay estamos un juego haciendo, político ¿no? de fondo. Sí, Pero pues, ¿no? acá realmente, y luego se quejan de que las personas como nosotros opinemos, pero ellos mismos nos ponen en bandeja todo el documento. Vamos a ver en qué termina esa historia. Le damos gracias a la doctora Adele Muñoz y al doctor Pedro Angulo por habernos acompañado esta noche. Hemos tratado de ser lo más equilibrados posible, no tomar una posición, porque es bien difícil, siempre con la coyuntura político-jurídica que tenemos en este momento. Les agradecemos y nos vamos a un corte comercial y regresamos con más en las noches informativas a través de la señal de Video 3.